Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues bienvenidas a el cierre de nuestra asignatura de proceso de enseñanza-aprendizaje. La semana pasada estuvimos revisando lo que fueron algunos otros ejemplos de metodologías y mencionaba yo que pues faltaba tratar un punto esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el de los recursos didácticos y el de la evaluación. Me voy a enfocar en la última sesión en la parte de evaluación. De recursos didácticos van a tener una materia que justo se llama así, medios, recursos para pues el ejercicio, la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Más bien en esta tarde me quiero centrar en el punto de cierre del momento final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Acuérdense que tenemos, inicialmente tenemos planeación, después desarrollo o ejecución y al final justo es la evaluación, que ese es el tema con el que vamos a cerrar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Déjenme compartir pantalla, ya estoy compartiendo, nada más que se está tardando un poquito en presentar. Y con esto cerramos todo lo relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Voy a ampliar la pantalla en este momento. Y bueno, pues generalmente cuando escuchamos la palabra evaluación, pues pareciera que nos estamos remitiendo a estas áreas de la cuantificación y las calificaciones, ¿no? Y quiero darles esta introducción a lo que es la fase de evaluación y que no necesariamente se centra en las calificaciones. Eso es lo que yo quiero mostrarles en esta tarde. Em, Tenemos que conceptualizar primero lo que es evaluación, que ustedes entiendan hoy en día cómo visualizamos a la evaluación. Después, este tema que es tan especial, evaluación versus medición, o sea, ¿qué relación tienen? ¿Qué diferencias tienen? ¿Por qué debemos entender que hay diferencias entre medir y evaluar? Pero cómo medir forma parte también de la evaluación. Luego, ¿qué vamos a entender por evaluación educativa? ¿Cuáles son sus características? Y luego nos centramos en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, que son los aspectos que quiero que consideren, qué funciones tiene, qué y cuándo evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo evaluarlo, cuál es su función. Y terminaríamos viendo los diferentes tipos de evaluación según sus agentes. Eso es lo que vamos a tratar en la sesión final. Bueno, decirles al inicio que la evaluación es un proceso que se conforma por descripciones tanto cuantitativas como cualitativas. La evaluación implica de esa información cuantitativa o cualitativa hacer una interpretación, es decir, no es igual que alguien haya faltado todas las sesiones sin una justificación y que quiera que ser evaluado al final, a diferencia de otra persona que tampoco asistió, pero presenta todos sus justificantes, son justificantes médicos, se informa
y está enviando todos sus trabajos, sus actividades. Entonces, esa es la fase donde yo tengo que interpretar qué información tengo de mis estudiantes. Y a partir de ello y de hacer esta interpretación, entonces puedo decir que puedo emitir un juicio de valor. La evaluación nos va a permitir conocer la forma en que se da el proceso, o sea, lo que estamos evaluando, y nos va a llevar finalmente no a dar una calificación solamente, sino a mejorar el proceso, a transformarlo y orientar mejor toma de decisiones. Ahora, lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Eh, la diferencia entre evaluación y medición. Cuando hablamos de medir resultados o procesos, nos estamos solamente ajustando o guiando a hacer una descripción cuantitativa del objeto de análisis. Y por eso tengo aquí la alerta, porque ello no nos conduce a emitir un juicio de valor sobre el objeto de conocimiento. Además, si solamente trabajamos con medición, no tiene una finalidad propia, porque la medición es parte de la evaluación. O sea, ella sola no nos va a dar ni nos va a brindar información, ni tiene un fin sola, o sea, como la parte cuantitativa. En cambio, si hablamos de cuál es la aportación de la parte medible de la evaluación, es que nos ayuda a asociar valores numéricos y cualidades o atributos del objeto que se va a medir. Entonces, eso es la parte más significativa del proceso de evaluación. Es decir, eso es lo que quiero que revisemos con mucha claridad para hacer la diferencia. La evaluación educativa consiste en revisar cómo se está realizando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje mm, nos vamos a enfocar en obtener información de los juicios que estamos dando y las decisiones que estamos adoptando. O sea, esa es la evaluación educativa. Revisar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con la información que estamos obteniendo, eh, con los juicios de valor que estamos otorgando y con las decisiones que se adoptaron. Ahora bien, ¿cómo vamos a lograr tener esa información para emitir estos juicios y tomar decisiones? Pues revisando las unidades de análisis. Y esas unidades de análisis, las que nos van a dar información, son los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, tenemos que ir a revisar qué objetivos nos planteamos, si verdaderamente los cumplimos, por qué sí, por qué no, por qué medianamente. Revisar qué tipo de contenidos rescatamos, elegimos, seleccionamos. Revisar si no es el contenido, quizá fue la metodología la que nos dio éxito. A lo mejor el contenido era muy bajo, menos profundo, pero donde hicimos que cambiara el proceso fue en la metodología de enseñanza. También tenemos que utilizar como medio de información los recursos y materiales didácticos y obviamente todo el sistema de evaluación que determinamos con la evaluación diagnóstica al inicio, la evaluación procesual durante todo el proceso, obviamente, y la evaluación final, ¿no? Al concluir, y qué instrumentos utilizamos para cada
fase de la evaluación. ¿Qué hicimos para hacer un diagnóstico y conocer cómo están nuestros estudiantes? ¿Qué hicimos durante el proceso y cómo lo concluimos? Y todo esto nos va a dar en consecuencia información sobre el funcionamiento de todo el proceso. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Bueno, primero, fíjense, la evaluación tiene una N cantidad de características. Las van a ir viendo cuando lleven las materias correspondientes a evaluación. Va a estar integrada por el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es holístico, que es global, que es continuo. Y los ámbitos nos van a llevar a revisar qué es lo que queremos evaluar. Si son teóricos y son procedimentales, es toda el área de conocimientos, ¿no? Esta división que se hace en saberes, ¿no? Eh, saberes de hechos, conceptos, conocimientos, saberes procedimentales de hechos o saberes, no, procedimentales más bien son de acciones, ¿no? De cómo se hace o de valores y actitudes. Entonces, también tenemos que revisar cuáles son los ámbitos que queremos evaluar y con ello entender que la evaluación puede ser por norma o por criterio. Es decir, la evaluación que se aplica por normativa es cuando comparamos el rendimiento de cada alumno con el del grupo, de cada alumno con el del grupo. Ese es por norma. Y criterio es la determinación del nivel de competencia del alumno respecto al objetivo fijado, o sea, no respecto a los demás, sino al objetivo, lo que habíamos pensado lograr al final. Ese es por criterio. Por lo tanto, la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje nos sitúa a nosotros como encargados, como docentes, mediadores, facilitadores del desarrollo de todo el proceso, tanto como enseñamos como el de los aprendizajes. Acuérdense que el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene esta dualidad. Generalmente es el maestro el que se encarga de toda la parte de la enseñanza, en situar objetivos, en elegir contenidos, elegir metodologías, elegir recursos y elegir cómo evaluar, ¿sí? Y también es el que determina cómo aprenden. Quiero que aprendan de manera individual, quiero que aprendan en equipos, quiero que aprendan con prácticas, quiero que aprendan teoría. Todo eso lo va a ubicar el docente una vez que ubica qué tipos de contenidos se van a desarrollar. Les quiero decir que lo ideal en un proceso de enseñanza-aprendizaje es que sean estos tres tipos de contenidos, tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales. ¿Qué tipo de competencias o de capacidades se desarrollan con los contenidos? Varios, desde solo cognitivas, motoras, de autonomía, de interacciones y de la inserción a nuestra sociedad. O sea, cuando nosotros hacemos el proceso, realidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que buscamos finalmente es que nuestros estudiantes tengan la facilidad de integrarse al medio social y aplicar lo que aprendieron. Si no lo logramos, entonces el aprendizaje está lejos.
está muy lejos de la realidad. Y todo esto, pues tiene que reflejarse cuando hacemos realidad al proceso de evaluación. A ver, pensemos un momento, pensemos un momento. ¿En qué? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Qué voy a hacer para conocer sus aprendizajes previos y que puedan relacionar los nuevos? En establecer las metas a lograr, los objetivos a lograr. ¿En qué tiempos? ¿Con qué? Que son los recursos. ¿Cómo? ¿Qué es la metodología? ¿Y para qué? ¿Qué es la evaluación? Con todas sus características, métodos y criterios. Ubíquense un momento en esta conjunción de círculos. O sea, todo esto es muy importante para poder realizar una evaluación. Bueno, creo que ya pudimos entender la implicación que tiene el proceso en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación, porque la evaluación al inicio, ¿no? Nos tiene que dar información de quiénes son nuestros estudiantes y qué saben. Durante, pues, el logro de los objetivos, o sea, cómo vamos logrando cada semana, cada quincena, los objetivos propuestos. ¿Cómo vamos en tiempos? ¿Cómo sabemos que se otorga más tiempo a uno que a otro? Los recursos, ¿están funcionando? ¿Verdaderamente el libro ese que estás utilizando te está apoyando? ¿O más bien es tu metodología de trabajo? Y hacia el cierre, pues toda la parte de elegir cómo evaluar y establecer criterios. Miren, aquí podemos ver cómo, y bueno, en algunos casos lamentablemente se sigue dando, pero se los presento justo para que ustedes puedan darse cuenta de cómo tenemos que cambiar y cómo ha evolucionado el proceso evaluativo. La práctica tradicional de la evaluación en el proceso de enseñanza perdón, del proceso de enseñanza-aprendizaje se situaba de manera descontextualizada el proceso, o sea, fuera de contexto. Era sumamente cuantitativa, o sea, exámenes orales o escritos.
Em, Se utilizaba también una forma estereotipada. Te voy a evaluar, o sea, voy a saber qué tanto aprendiste. O sea, ese era el estereotipo, ¿no? Te voy a calificar, ¿no? Te voy a aplicar un examen. No tenía ningún sustento ético. O sea, en el momento que fuera, en la situación que fuera, yo evalúo. No existía la autoevaluación, o sea, no había esta posibilidad de que nosotros hiciéramos un proceso de autorreflexión. No era continua la evaluación, era casi siempre al final, ¿no? Después de acumular cientos de aprendizajes o conocimientos, te dejaban hasta el final. Y sin clarificar las condiciones en las que se aplicaba. Aquí aparece algo especial, ¿no? Em, Me regreso a esta. Ujú. Pareciera que estaba prohibido aprender. Digo, enfrentándonos a esa realidad de evaluación tan tradicional, pues lo que menos hacíamos era aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque se evaluaba al alumno, se evaluaban los resultados, se evaluaban conocimientos, resultados y hasta las personas. Y se convirtió este tipo de evaluación en un control, o sea, pareciera que la evaluación solo servía para controlar y, por cierto, con instrumentos inadecuados y donde solo resaltaban nuestros errores. Y no solamente para eso es la evaluación. Obviamente es muy importante cuando nos dan información, claro, ¿no? De qué sabe, qué no sabe, pero no para resaltar solo lo negativo. Ahora bien, ¿qué es lo necesario para hacer una verdadera práctica evaluativa? Por favor, revisen conmigo estos 5 elementos. Retomamos. ¿Qué es lo necesario en una real práctica educativa? Y es un proceso que estamos construyendo. Primero, eh, autocorrección de la acción educativa. Primero de nosotros. El evaluar este proceso nos va a ayudar a revisar en qué tenemos que trabajar mejor, qué elementos son los que requieren más atención de nuestra parte. Em, Recordar que tiene que ser durante todo, todo, todo el proceso, no solamente al inicio, no solamente al final. También es algo que tenemos que recordar y revisar, es que, em, implica a todo el sistema escolar, no solo a una persona que se llama maestro, sino a todo el sistema. Y
todos los agentes que intervienen, obviamente, en su conjunto, que estoy hablando de profesores, de directivos, de coordinadores, de estudiantes, y en el caso de educación básica, de padres de familia. Por lo tanto, permite regular y orientar los procesos a través de una evaluación formativa y continua. Y para que se articule, o sea, una práctica evaluativa es necesaria para articular en un marco de valores los que son exclusivamente académicos, es decir, el respeto a que tú tienes un nivel de aprendizaje diferente a tu otro compañero, pero no te hace ni mejor ni peor. Ético en el sentido de que vas a dar resultados con la idea de mejora, no de hacer sentir a mal a nadie. Y que estamos hablando que la evaluación, al menos en nuestro sistema educativo nacional, lamentablemente dista mucho de separar lo que es la parte cuantitativa de la parte donde el resultado puede implicar que pases o no pases de grado, que sigas o no sigas en la carrera. O sea, en México hay que revisar sobre todo esta parte de estar articulándola con un marco o en un marco de valores. Es necesaria la práctica de la evaluación, claro, siempre y cuando tenga un carácter integral y coherente, que, ojo, se asuma como una responsabilidad tanto del profesor como del estudiante, no de uno solo, de ambos. Que se oriente a las capacidades y no solo a las conductas o rendimientos observables, o sea, no solamente al 10 al 9 que se obtuvo. ¿Cómo lo obtuviste? ¿Copiando y no me di cuenta? No es válido. Y que permita orientar tanto al alumno como al proceso, es decir, creo que debo de mejorar mi metodología, creo que debo apurarme con subir toda la información para que la tengan al día, ¿sí? O sea, esa es la parte donde tengo que revisar. Y es como un semáforo que nos va a poner colores rojo, 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 atención, o amarillo, cuidado, o verde, vamos bien, ¿no? La evaluación es una práctica que nos permite recoger datos no solo del avance de los estudiantes desde estos puntos, ¿no? Conceptuales, procedimentales, actitudinales, sino también alrededor de todos los aspectos que interaccionan, como la actuación del profesor, como tu metodología, tus recursos, tus actividades, tus relaciones y hasta sus interrelaciones. Ahora bien, la evaluación, fíjense que también tiene una función social. A ver, aquí les voy a dar unos cuantos minutos para que ustedes piensen en esto que está aquí, o sea, en esto de la función social, la real y la irreal. Piensen, díganme algunos ejemplos de la relación de la evaluación con la función social equivocada, errónea, donde a veces situamos justo con estos símbolos, estos signos, que esa es la función social de la evaluación y no es la que realmente tiene.
Piensen en algunos ejemplos erróneos de la función social de la evaluación. Piensen, y ahorita los comentamos. ¿Listo? ¿Ya pensaron algunos ejemplos? Pues claro, uno puede ser, me imagino que me dirían el reconocimiento, ¿no? Así como lo que tradicionalmente, ¿no? Los cuadros de honor. Wow, bravo. Y si estuvo copiando, ese es el reconocimiento, esa es la función social de la educación. Ay, bravo, bravo, te voy a comprar un helado, ¿no? Lo hiciste muy bien. A ver, si el resultado es por el proceso que hiciste, ya te voy a comprar un helado porque hoy cumpliste con la tarea y mañana que no la cumpliste, ese falso reconocimiento por obtención de resultados. Les quiero platicar que saqué una muy baja calificación en mi maestría, pero que les quede muy claro que estoy mega orgullosa de esa calificación baja, porque fue con mi esfuerzo, fue con mi logro. Era de contabilidad, entonces no es mi área. Entonces, lo que obtuve fue con un máximo esfuerzo, con mucho, y estoy muy contenta de esa calificación. A ver, vamos a situar la verdadera función social de la evaluación. Em, la verdadera función social tendría que ser con una certificación, es decir, con la obtención de una boleta que me va a llevar a un certificado de estudios y, en conclusión, a la terminación de un ciclo, por ejemplo, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, preparatoria, licenciatura. Y además me va a permitir que ese certificado o esa certificación, o con ese pueda yo acceder a continuar con mi proceso formativo, ¿no? O sea, desde preescolar hasta licenciatura y más. Esa es la función social de la evaluación. La parte social generalmente se ha vuelto como en las instituciones educativas, como certificar solo el conocimiento, en ser muy jerárquica y selectiva, y que finalmente, ¿qué creen? Se vuelve un instrumento de poder para el estudiante. O sea, pareciera que con ello el que nos controla es el estudiante. Y mucho ojo, porque no debe de ser así. Em, Le estamos otorgando, no, no quiero 5, no, me van a regañar en mi casa. No, yo tuve una estudiante ya adulta de licenciatura, no, ya no me van a permitir venir a estudiar. Y luego te lo dicen con una situación, una cara que terminas creyendo, y entonces se vuelve un control. Como encargados de este proceso, no sabemos ya si evaluamos para comprobar lo enseñado o enseñamos porque tenemos que evaluar. O sea, ese es algo muy delicado. Para el alumno, la evaluación no es el diagnóstico de lo aprendido, sino la razón para estudiar. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con la verdadera función que tiene la evaluación, que tendríamos que enfocarnos más
hacia una función pedagógica, es decir, reconocer cuál es el proceso de avance de mis estudiantes, cuál es el funcionamiento de mis procesos para que aprendan. Y una más relevante, la intervención para su mejora. O sea, si veo que está mal, ya, ¿no? O sea, pues ni modo, ese no, ya no hago nada, ya no implemento una estrategia más, ya no trabajo con él, o sea, lo dejo así. No, la función pedagógica de la evaluación tiene que ver con su mejora. Em, por lo tanto, no debemos olvidar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación se realiza en 3 momentos. Al inicio, con el diagnóstico, durante el proceso, que es la evaluación formativa, y al cierre del proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo sumativo, con el cierre de ese proceso de evaluación. Entonces, es muy importante que desde el punto de vista pedagógico nos planteemos qué voy a evaluar, cómo voy a evaluar y cuándo voy a realizar la evaluación. Y me detengo en este punto de qué, cómo y cuándo evaluar. Revisemos, por favor, que tiene que ver con temporalidades. Perdón, tenía apagado mi micrófono. La evaluación diagnóstica nos va a decir qué evaluar en cuanto a los esquemas de conocimiento que son nuevos para poder situar a los estudiantes en la temática. Ujú. ¿Cuándo? Cada vez que iniciemos una fase nueva de aprendizaje. O sea, no es solamente cuando inicia un módulo, cuando inicia un ciclo escolar, cuando inicio cada materia que tenemos nueva, la primera sesión es como para preguntar qué tanto sabes, cómo sabes, y a nosotros nos ayuda para situar el aprendizaje y qué relación con los aprendizajes anteriores y con los nuevos voy a tener. En el caso de de la evaluación formativa, ¿qué vamos a evaluar? Todo el progreso del proceso de enseñanza-aprendizaje, las dificultades que encontremos y hasta los bloqueos. ¿Cuándo? Durante todo el proceso. Y la evaluación sumativa, ¿qué evalúa? Pues evalúa los tipos de aprendizaje, los grados de aprendizaje en función de los objetivos planteados. Hay un estudiante que no logró comprender eh, por qué es importante cuidar su salud. Pues entonces, ¿en qué parte del objetivo con él me quedé? Ujú. Quizá entendió, pero no logró llevarlo a la práctica. ¿Cuándo evaluar? Esa es la fase de cierre. Ya cerramos y pensamos qué pudimos evaluar. Ahora, ya entendimos que se da en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se da así la evaluación, pero ahora, ¿cómo evaluamos? Por ejemplo, son ejemplos nada más. En la evaluación diagnóstica,
podemos consultar, en archivo con el departamento de psicopedagogía, con los directores, su historia escolar, o cómo llegó, o sus calificaciones anteriores. Con la formativa, uf, hay varias técnicas. Las técnicas de observación, las técnicas sociométricas y las técnicas. Es decir, podemos utilizar observaciones, registros, podemos revisar trabajos, entregas, podemos tener informes, podemos hacer pruebas escritas, etcétera. Y la sumativa ya es el cierre. ¿Cómo podemos evaluar el desempeño? Ujú. Ahora, en esta parte que es interesante, sobre todo el cómo y con qué puedo evaluar. Para eso les decía, tenemos técnicas. Hay técnicas informales, pero que tienen un grado de elaboración. Pues toda parte, toda la observación, como por ejemplo con guías de observación, con escalas de observación, son las Likert, son las escalas estimativas, las listas de cotejo, con las preguntas que les hacemos, todas las semiformales, pues que son las técnicas que nos van a otorgar instrumentos para evaluar los trabajos y ejercicios dentro y fuera del aula. Un ejemplo son portafolios. Hay muchas formas, portafolios, también registros, eh, parámetros que vamos colocando. Y las formales, que ya son para el cierre o durante, o sea, eso depende de nuestra elección, desde las pruebas, exámenes, entrevistas, esa evaluación de cómo realizó su desempeño durante un periodo. Y ahora sí, ¿para qué nos sirve en el proceso enseñanza-aprendizaje? Observen un momento la diapositiva. Bien, ¿cuál es la función del proceso enseñanza-aprendizaje? La función de la evaluación en el proceso enseñanza y aprendizaje para elegir qué tipo de evaluación, si va a ser inicial, formativa, sumativa, para elegir los objetivos y para tener una perspectiva psicoeducativa que nos permita emitir al final posiblemente ya un juicio de valor que implica hasta una acreditación académica. La inicial tiene una función diagnóstica y pronóstica. Nos va a informar acerca de los conocimientos y habilidades previos de cada estudiante. La formativa tiene una función reguladora porque nos permite hacer ajustes, adaptaciones y cambios de la enseñanza y del aprendizaje durante el proceso. Y la sumativa, su función es de balance entre los conocimientos ya adquiridos. Ahí es donde revisamos los objetivos. Y en consecuencia, ya hicimos una observación, una revisión y vamos a llegar a, a una emisión de un juicio de valor.
acredita, no acredita, no solo de calificar. Para eso están los instrumentos, ¿ok? Y cierro esta parte diciéndoles que además de estos momentos de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podríamos trabajar no solamente un tipo de evaluación, que es la heteroevaluación, que es esto que nos da lo que vimos anteriormente, ¿no? La evaluación del maestro, los, toda la interpretación de resultados que hicimos durante, al inicio y al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. También se puede incluir la auto y la coevaluación. O sea, esta es la parte hetero de la evaluación, la externa de la evaluación. ¿Qué podemos utilizar también y fomentar en diferentes niveles? La autoevaluación y la coevaluación. La hetero es la que generalmente realizamos nosotros los maestros. La auto es la que pueden utilizar, realizar los mismos estudiantes. Esto va a implicar evaluar habilidades de ellos para reconocer hasta dónde llegaron, mejorar, ¿no? Programas, métodos, ser responsables de su autoaprendizaje, o sea, ellos mismos sean los que reconozcan hasta dónde llegaron, con honestidad y dónde aplican lo aprendido, que es la metacognición. La coevaluación es, o sea, llegar a la coevaluación es como el cierre mágico, la cereza del pastel en la evaluación. Es la más complicada porque implica escuchar de otros cómo vas. Y creo que a veces, aunque tengamos la edad que tengamos, no nos han preparado para la coevaluación, para no lastimar, para no sentirnos criticados, para no sentirnos lastimados, porque a veces no es que nos lastimen, pero no me gusta o escuchar la parte de la crítica del otro, ¿no? La coevaluación implicaría compartir ideas, criticar posturas, realizar productos en conjunto, aprender de los demás, desarrollar habilidades para el análisis. Esto sería como lo que les quiero dejar para que consideren en la evaluación. Hay una hetero que es la más común, la que realizamos los docentes con los estudiantes, la que hace el propio estudiante, que es la autoevaluación, y la que podemos lograr que hagan entre nuestros propios estudiantes, entre ellos, escucharse, saber qué opinamos, o entre el equipo de docentes, ¿no? O sea, qué éxito he tenido con mi primer semestre de licenciatura y tú con tu segundo semestre de licenciatura, o con tu materia de primer semestre y yo con mi materia de segundo de primer semestre, ¿no? Es esa capacidad de compartir, no de criticar con ideas compartidas, no, sino de aprender de los demás y en qué puedo mejorar. Por lo tanto, ¿qué quiero que se lleven? Que la evaluación del aprendizaje o la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje nos invita a reflexionar en lo que implica acompañar procesos educativos, porque su función está orientada a la mejora constante. Sin embargo, el reto es no confundir a la evaluación con un instrumento cuantitativo. ¿Por qué? Porque la evaluación es formativa, es de procesos y de ahí analizar, interpretarlos, que me ayudó a lo mejor un instrumento, un examen, una prueba, un ejercicio, pero de ahí me va a llevar a hacer un análisis y emitir un juicio de valor. ¿Por qué 9.5? ¿Por qué 10? ¿Por qué 9.6 igual a 10? ¿Por qué 9.5 igual a 9? Esa es la parte que quiero que se lleven de este momento tan importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la evaluación. Por lo tanto, y en síntesis, dejo de compartir.
Para esta fase, el día de hoy, de lo que aprendimos del proceso de evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, voy a aplicar un examen. Ahí sí les voy a dejar el examen, que va a estar activo desde, digamos, el mediodía de todo el domingo y gran parte del día lunes. O sea, cerraría yo la plataforma para evaluación y para la entrega anterior el próximo lunes en la noche, para que yo pueda calificar y entregar calificaciones. Si alguno de ustedes necesita que abra yo, para otros trabajos, avísenme hoy. Em, ya les dejé por ahí mi teléfono celular y luego no pudimos hacer nuestro chat. Aquí se los vuelvo a dejar. Si necesita que les abra alguna otra entrega. Ujú. Recuerden, hay que elaborar el trabajo de la semana pasada, que implica poner un ejemplo de una actividad con lo que hicieron inicio, desarrollo y cierre de procesos de enseñanza-aprendizaje, volver esa actividad mucho más específica con una metodología cooperativa o de colaboración. Ahí les dejé un ejemplo, ustedes pueden quitarlo del formato y elaborar otro. Ese es como el trabajo, vamos a decir, de cognitivo, de revisión, de reflexión de lo que vimos de las series, de las sesiones pasadas. Y para la de hoy, hago el examen sobre la clase de hoy del proceso de enseñanza-aprendizaje, que va a estar abierto hasta, vamos a dejar todo el día de mañana, hasta la noche, más o menos 8 o 9 de la noche, para que me den la oportunidad a mí de realizar la evaluación. Cualquier duda, por favor, ya les dejé el medio. Nadie se comunica conmigo para un mensajito de hola, pero ojalá lo puedan hacer. Muchas gracias y seguimos en contacto. Éxito.